Actualmente nuestro país Venezuela está viviendo una situación país cada vez más crítica, donde uno de los aspectos más afectados ha sido la educación, ya que los profesionales de esta área deciden emigrar para buscar una mejor calidad de vida o porque no obtienen los beneficios correspondientes que establece la ley. La crisis económica que vive Venezuela ha sido el factor más influyente que ha alejado a los profesores de las aulas de clase. Según cifras de organizaciones como la Red de Educadores en Defensa de los Derechos Humanos, señala que más del 45% de los profesionales de educación abandonan las aulas de clase. Conociendo esta circunstancia, donde el más afectado ha sido el ámbito educativo y donde se ha registrado un decaimiento enorme en comparación con años anteriores, nos llevó a la necesidad de establecer contacto con dos profesionales de esta área para conocer su punto de vista de cómo la situación actual del país lleva a los docentes a abandonar su sitio de trabajo. Tomando en consideración que en el libro El maestro como líder del autor Luis Beltrán Prieto Figueroa nos habla de que los docentes son los dirigentes de la educación en el país, que en sus manos está la conducción de todo el proceso educativo de los jóvenes venezolanos, y en ellos está centrada la responsabilidad a la cual no podrán escapar. Esto nos lleva a tomar en cuenta que el docente es visto en la sociedad como el conductor del conocimiento. Es por esto que nos lleva a tener como interrogante, ¿de qué modo se puede hacer un estudio de la experiencia del abandono de la escuela por parte de los docentes en el contexto de la escuela venezolana? A tener como línea de investigación escenarios de la orientación y el asesoramiento, como temática, orientación y desarrollo personal, y como subtemática, experiencias, vivencias y esperanza. A tener como intencionalidad comprender la experiencia del abandono del aula por parte de los docentes en el contexto de la educación venezolana, partiendo de allí con las siguientes directrices. Producir un relato de vida con docentes donde se ha producido el fenómeno del abandono del aula por parte de ellos. Interpretar el relato de vida producido y aportar algunas comprensiones sobre la experiencia del abandono del aula por parte de los docentes en el contexto de la escuela venezolana. Esta investigación se basó en la metodología etnosociológica de David Bertao, que nos indica que la perspectiva cualitativa con enfoque biográfico de corte etnosociológico consiste en concentrar el estudio sobre tal o cual mundo social centrado en una actividad o situación específica que agrupa al conjunto de personas que se hallan en una determinada situación social. Es por esto que se trabajó como instrumento para la adquisición de conocimientos prácticos los relatos de vida, que están orientados hacia la descripción de experiencias en primera persona y de contextos en los que esas experiencias se han desarrollado. El autor Daniel Bertao nos propone que los relatos de vida pasen por 3 fases, que depende de lo que pretenda hacer el investigador con el relato. En nuestra primera fase tenemos la exploratoria, que es aquella la que se da al comienzo del relato de vida. En nuestra segunda fase tenemos la analítica, donde ya se empieza a conocer el terreno y se empieza a presentar algunos fenómenos interesantes en el proceso. Y por último, la fase expresiva, ya que es cuando se escoge un relato de vida para empezar a trabajar. Los relatos de vida de esta investigación pertenecen a 2 venezolanas de profesión docente, quienes nos narran sus vivencias haciendo énfasis en sobre sus experiencias de cómo la situación país actual que vive nuestro país, Venezuela, afecta a los docentes, causando así la ausencia de este personal en los centros educativos. Partiendo desde la interrogante propuesta, que es, ¿qué piensa usted sobre la ausencia de los profesores en los centros educativos? Para el proceso interpretativo de estos relatos de vida, se toma en cuenta la división de bloques de sentidos, donde los mismos fueron dando forma mientras que emergía la historia. Para una mejor apreciación en los trabajos de investigación cualitativa,
se toma en cuenta que para un estudio de método etnosociológico propuesto por Daniel Bertau, considera que la etnografía es un instrumento que potencia la mirada del curioso y del analítico. Estos relatos se dividieron en 5 bloques de sentido, la cual cada bloque tenía un subbloque, encontrándose así coincidencias entre los 2 puntos de vista en cada relato. Estos relatos nos dieron como resultado un gráfico de escalera en donde nos relacionó unas grandes comprensiones. Empezando en el primer renglón, en donde ambos relatos coinciden que la situación país que vive Venezuela afecta gravemente tanto la parte económica como lo social, afectando de alguna manera directa a los profesionales en el área de educación. Como segundo renglón, se encuentra que aparte de la situación país nos encontramos los sueldos bajos, ya que los docentes cada día que pasa se encuentran aislados de los beneficios que por ley les corresponde. En tercer lugar, tenemos que la situación país afecta a los docentes, que de manera directa no pueden cumplir con sus necesidades básicas, ya que la alimentación balanceada es casi imposible de tener. Es por eso que estos docentes toman la decisión de abandonar o buscar otras maneras de cumplir esas necesidades, tanto para ellos como para su familia. En cuarto lugar, tenemos que aparte de los sueldos básicos, de la situación país que vive Venezuela y de la alimentación, también afecta el transporte, la desmotivación y la situación que cada padre y representante vive cada día, que de alguna manera afecta indirectamente a que los docentes no puedan llevar una jornada de clase completa. En quinto lugar, tenemos que a pesar de todas las adversidades que atraviesa nuestro país, estos docentes tienen la esperanza de volver ya sea a sus campos de trabajo, para seguir haciendo con esfuerzo, con ese amor que implementaron en su carrera, seguir sembrando enseñanzas en la sociedad y seguir apostando para un mejor futuro. Esto nos lleva a retomar que la sociedad sigue esperando que los docentes tomen el rumbo para seguir siendo el líder del conocimiento. Todo lo que se ha demostrado en esta investigación nos deja grandes aportes en el área de orientación, en donde nos podemos encontrar que estos aportes nos permiten conocer las condiciones de vida causadas por esta crisis económica y social que vive Venezuela y por la que el docente venezolano atraviesa actualmente. También nos lleva a seguir investigando sobre el porqué de la ausencia de los docentes en las aulas de clase crece más cada día y de que como orientadores tenemos que estar atentos en la realidad que vive Venezuela, ya que en un futuro todas estas adversidades solo formarán parte de la historia de Venezuela que todo profesional y hasta la sociedad debe conocer. Se despide. Gracias por su atención.